¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En la primera parte nos adentramos a la situación del mundo después de la derrota de Sukuna, una paz aparente que empezó a descontrolarse por la existencia de los espíritus malditos. Veremos la conclusión del combate entre Majoraga y Dabura, también el resultado entre Suguri y Maru, pero claro, lo más importante, el regreso de nuestro gallo Yuji Itadori, que está completamente roto, concluyendo así Jujutsu Kaisen módulo. En esta segunda y parte final lo vamos a saber, y a partir de ahora las imágenes serán coloreadas por IA. Y es que espero que funcionen para que no molesten por los derechos y la narración será mucho más resumida, sin tanto detalle. Como saben, tengo un strike por Jigokuraku, quiero evitar más problemas. Tendrán uno que otro error, pero espero les guste. Y este es el resumen. La técnica de las 10 sombras es una técnica heredada del clan Zenin, una de las antiguas 3 grandes familias de hechiceros, y está prohibida dentro del clan Gojo. A Yuka solo se le permitió usar una versión limitada que le deja extraer habilidades de ciertos Shikigamis, sin invocarlos por completo. Entre las entidades que puede manifestar está Majoraga, una criatura que solo ha sido dominada anteriormente por Sukuna cuando se encarnó en el cuerpo de Megumi Fushiguro. El uso real de combate de Majoraga depende de un ritual de exorcismo donde el invocador incluye su objetivo dentro del proceso. Actualmente ese ritual le involucra a Yuka y Dabura. Como Yuka permanece en animación suspendida, el ritual solo puede terminar con la muerte de Dabura o la destrucción de Majoraga, y cualquiera de esos resultados significaría también la muerte de Yuka. La rueda de Majoraga gira lentamente, provocando que los rayos de luz que lo mantenían inmovilizado se desintegren, dejando a Dabura sorprendido. Él levanta el brazo para bloquear el golpe descendente del Shikigami, pero recibe una patada que lo lanza lejos. Logra detenerse sujetándose a un edificio y responde disparando un enorme rayo de luz que atraviesa una estructura entera y golpea a Majoraga. Cuando la rueda vuelve a girar, el brazo destruido del Shikigami se regenera, permitiéndole atrapar un fragmento de escombros que Dabura le arroja, aplastándolos con fuerza. Dabura comienza a analizar lo que ocurre. Supone que Majoraga es un ser espiritual conectado al sistema de energía maldita del planeta y concluye que posee una habilidad específica. En lugar de ser una marioneta indestructible que pelea por Yuka, decide intensificar su ofensiva y lanza una lluvia constante de rayos de luz que casi destruyen al Shikigami, mientras varios edificios colapsan. Aunque no entiende por completo su poder, Dabura nota que Majoraga se adapta a su técnica, recuperándose cada vez que su rueda completa una rotación. En otro lugar, Tsurugi y Maru cruzan espadas. Tsurugi se sorprende al ver que Maru usa una hoja y Maru explica que la espada pertenecía a Kurosu. Tras separarse, Maru aparece detrás de Tsurugi intentando cortarlo, pero el ataque es detenido con el pie. Maru retrocede y reconoce que las habilidades físicas de Tsurugi son extraordinarias gracias a su restricción celestial. Tsurugi responde con un movimiento veloz que corta el rostro de Maru. Este tiene problemas para anticipar sus movimientos porque Tsurugi no emite energía maldita, aunque aún así puede usar Jujutsu a través de su herramienta maldita, Honoyagi, que posee energía maldita ilimitada. Tsurugi libera una ola de fuego para bloquear la visión de Maru y lanza su katana a través de las llamas, fallando por poco para luego ejecutar un corte descendente que logra derribarlo pese a que lo bloquea. Tsurugi propone un trato, que solo Dabura abandone la tierra en lugar de todos los simurianos. Explica que el alcance de su técnica maldita no puede extenderse más allá de un planeta, por lo que la salida de Dabura cancelaría el ritual del exorcismo y permitiría que Yuka sobreviva. Maru responde que Dabura no puede regresar a Simuria, porque su presencia está ligada a las condiciones de la maldición de muerte de su hermana, la cual podría activarse si entra en el rango de la técnica maldita del jefe de Tsunte. Al ser rechazada su propuesta, Tsurugi desafía a Maru a un duelo al estilo de Tsunte, declarando que si gana, los simurianos deben abandonar la tierra. Confiando en el honor guerrero de Maru, Tsurugi activa su dominio simple, maculación o círculos, y se prepara para pelear. Tendido en el suelo, Maru recuerda cuando regañó a Dabura por contenerse contra Taula, y en silencio se disculpa comprendiendo ahora el dolor de elegir entre un hermano y los compañeros. Decide que no permitirá más muertes, pero su tercer ojo lo reprende por fallar como guerrero y por deshonrar a Tsurugi. Aceptando el reto, Maru acepta pelear con intención letal y le pide a Tsurugi que no muera. De pronto el cuerpo de este se voltea y es arrojado lejos cuando Maru empieza a flotar. Entonces se revela que las técnicas malditas de Maru y Kurosu se llaman caos y armonía. El padre de Tsurugi y Yuka desapareció poco después del nacimiento de ella. Durante un tiempo, Tsurugi se obsesionó con saber cómo
cómo era su padre. Como su madre y abuelo se negaban a hablar del tema, buscó respuestas en miembros destacados del clan Gojo. Descubrió que su padre era disciplinado y serio, pero estaba atormentado por considerar débil a su generación de hechiceros comparada con la anterior. También supo que una sirvienta vio a su padre discutiendo con un hombre encapuchado antes de desaparecer, y que ese hombre le dijo que nada importaba ya. Más tarde, Tsurugi escuchó que su padre creía haber cumplido su propósito al nacer Yuka, lo que lo llevó a pensar que la desaparición estaba relacionada con que sus hijos heredaran técnicas malditas, ya que se fue solo después del nacimiento de ella. Aunque nunca lo dijo, estaba seguro de que Yuka había llegado a la misma conclusión. En el presente, Tsurugi es lanzado por la técnica maldita de Maru, se aferra al borde de un edificio para frenar su caída y comenta lo absurdo del poder. Maru aparece detrás atravesando el techo de vidrio con su espada, pero Tsurugi lo esquiva por poco. Ambos caen por las paredes de edificios cercanos antes de lanzarse nuevamente al combate. Tsurugi intenta desenvainar Honoyagi, pero Maru interviene la gravedad otra vez, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Con ventaja, Maru ataca con su espada, pero Tsurugi logra sacar su katana y bloquear. La hoja queda atrapada en la punta de la espada de Maru, quien intenta romper Honoyagi. Tsurugi salta, gira en el aire siguiendo el movimiento y logra desarmarlo. Apenas aterriza, Maru lo golpea con un ataque físico brutal. El impacto lo lanza al aire cuando la gravedad vuelve a invertirse. Suspendido en el aire, Maru extiende su mano hacia su pecho y declara su victoria. Tsurugi se niega a rendirse y afirma que luchará con todo, incluso si solo existe un 1% de probabilidad de salvar a Yuka. Maru reconoce su determinación y ejecuta un devastador golpe de 1 pulgada contra su torso, lanzándolo contra un edificio y dejándolo gravemente herido. Luego toma control de varios vehículos cercanos y los arroja contra él, provocando una enorme explosión. Creyendo que Tsurugi murió, observa la escena con tristeza. ¿Quién eres?, surge la pregunta mientras Tsurugi yace entre los escombros, cubierto de sangre y apenas con vida. Reflexiona que Yuka podría enfrentar una muerte igual de extraordinaria debido a la poderosa técnica maldita con la que nació. Sin embargo, rechaza esa idea y desea que ella viva, sin importar si él sobrevive. Mientras formula ese deseo, el anillo de su abuelo que lleva como collar empieza a brillar. Sintiendo la presencia de su abuelo, Tsurugi abre los ojos y en medio de la oscuridad ve a Rika. Ella comenta con amargura lo terrible que es que Tsurugi haya terminado viéndose como ella, pero aún así le ofrece ayuda si dice acepto. Aclara que Yuta fue quien se lo pidió. Cuando Tsurugi pregunta si ganaría con su apoyo, Rika responde con total seguridad que sí, descartando la duda como algo absurdo. Sin dudar más, Tsurugi acepta su asistencia. Maru observa desde lejos sorprendido cuando Tsurugi sale de entre los restos del edificio, liberando una enorme cantidad de energía maldita. Al notar que esa energía no pertenece realmente a Tsurugi, exige saber quién está presente. Rika, ahora fusionada con él y posada sobre su cabeza, responde burlándose y devolviendo la pregunta. En un instante, Tsurugi se lanza a gran velocidad y golpea a Maru, estrellándolo contra el edificio detrás de él, aunque logra bloquear parte del impacto. Agradece la ayuda, pero le pide a Rika que controle sus comentarios. Esta se burla, amenazándolo con contárselo a Yuta en el cielo. Tsurugi duda que ella pueda entrar allí, enfureciéndola. Luego atraviesa una transformación intensa mientras usa la herramienta guardada en el almacén del clan Gojo, un objeto que conserva el inmenso poder de Yuta Okkotsu junto con la voluntad de Rika Orimoto. Maru responde activando otra vez su técnica maldita, alterando la gravedad a gran escala y haciendo que grandes fragmentos de escombros floten alrededor. Aún con ese caos, Tsurugi logra alcanzarlo usando los restos suspendidos como puntos de apoyo, impulsándose entre ellos hasta golpear a Maru con una roca. Rika observa la escena y comenta que todo se siente como una montaña rusa. Tsurugi le recuerda que no hable sin permiso, pero Rika sigue quejándose de los parques de diversiones porque están llenos de niños. Mientras tanto, Maru intenta entender de quién proviene esa energía. Observa el anillo que Tsurugi lleva, el mismo que pertenecía a su abuelo, y concluye que la energía acumulada allí supera lo que una sola persona podría contener, insinuando que alguien con un poder inmenso la alimentó durante décadas. Maru intenta usar su técnica para confundir mentalmente a Tsurugi, pero falla. Este lo agarra y le da un cabezazo, haciéndolo retroceder. Luego lanza otro ataque que lo manda volando hacia una piscina. Cuando Maru sale del agua, se da cuenta de que su oponente no depende solo de la espada ni del anillo, sino de algo más grande que está superando sus propias habilidades. Tsurugi se acerca y se disculpa, afirmando que debe ganar sin importar el costo. Maru responde que no necesita disculpas mientras plantas comienzan a crecer a su alrededor, transformándose en un bosque que cubre la zona.
Daura, dejando claro que él también posee recursos ocultos. La escena cambia hacia la pelea entre Majoraga y Daura. Majoraga permanece sobre una columna mientras Daura nota un cambio en la atmósfera. Activa su técnica maldita generando múltiples rayos de luz que rodean al Shikigami. Sin embargo, Majoraga destruye esas estructuras de energía. Daura percibe que algo cambió, pero Majoraga no pierde tiempo y se acerca para atacar con su espada. Entonces, Daura reacciona con velocidad posicionándose frente a él y colocando sus manos sobre su rostro, creando lanzas de luz que atraviesan su cabeza. Pero para su sorpresa, Majoraga permanece intacta, como si la técnica no hubiera surtido efecto. Aprovechando ese momento, el Shikigami golpea a Daura cortándole el rostro. Él entiende que su técnica fue anulada y comienza a notar la verdadera habilidad de Majoraga. Mientras recibe más golpes, se da cuenta de que la criatura se adapta completamente a sus ataques cada vez que la rueda maldita en su espalda gira. Por primera vez, Majoraga logra ajustarse totalmente a la técnica de luz de Daura, cambiando el rumbo del combate y conectando múltiples impactos. Daura admite que ya no tiene movimientos disponibles y reconoce que probablemente perderá, insinuando que la luz era su principal recurso ofensivo. En medio del combate, Daura recuerda una conversación con Doula, quien le preguntó si no sería mejor llevarse bien con los guerreros de Deskunte. Él se sintió deprimido al cuestionarse si fue correcto acompañarlo. Doula le explica que estaba agradecido porque aparte de algunos pocos, nadie más podía enfrentarlo, señalando que ambos eran los más fuertes en ese tiempo. También mencionó que Daura vivía aislado incluso entre su propia gente, lo que explica su rol como viajero. Daura respondió que los guerreros de Deskunte son extremadamente orgullosos y mezclarse con ellos siempre lo hacía sentirse fuera de lugar. Regresando al presente, Daura, entre los escombros, reflexiona que Doula era alguien increíble, ya que podía enfrentar situaciones similares sin dudar. Ahora, al borde de la derrota, siente miedo mientras recuerda más palabras de su pasado. Doula afirmó que solía ganar sin esforzarse demasiado, pero que ser rechazado por otros lo lastimaba profundamente. Aunque era un guerrero extremadamente fuerte, nunca deseó realmente luchar. Doula se rió, diciendo que no era que Daura evitara pelear, sino que nunca había peleado de verdad. Esa afirmación lo dejó confundido. Doula explicó que Daura era demasiado poderoso para comprender lo que significaba ser un guerrero, porque existe un límite en lo que las palabras pueden expresar. Algún día alguien lo suficientemente fuerte para derrotarlo aparecería, y solo entonces lo entendería. En el presente, Majoraga continúa golpeando brutalmente a Daura, quien apenas puede defenderse. Mientras recibe los ataques, comprende finalmente el significado de aquellas palabras. Luchar por querer hacerlo o negarse a luchar por miedo no convertía esas confrontaciones en verdaderas batallas. Recuerda también la última petición que Doula le hizo: proteger a la gente de Rummel, algo que Daura debía ser capaz de lograr, evocando al mismo tiempo la imagen de su hermana. En ese instante entiende que ahora tiene una razón auténtica para pelear, porque debe hacerlo aunque el resultado sea incierto. Sorprendentemente, Daura logra romper la espada de Majoraga y bloquear uno de sus ataques, convencido de que aquello es una verdadera batalla y de que solo alguien como él, un guerrero auténtico, puede enfrentarlo así. Majoraga retrocede por un instante, como si sintiera el cambio en la intensidad del poder que Daura está liberando. Este, con una expresión seria, le dice que lo siente, porque ahora peleará de la forma correcta. Se recuerda entonces la base de su técnica maldita, ligada a la manipulación de luz, aunque se aclara que su cuerpo jamás pudo resistir la aceleración necesaria para alcanzar la velocidad de la luz real. Debido a eso, nunca se movió a esa velocidad. Sin embargo, si su técnica luminosa ha sido anulada, lo único que puede hacer ahora es enfrentarse al enemigo con sus propias manos, recurriendo a artes marciales y llevando su fuerza y velocidad física al límite. Incluso sonríe brevemente mientras declara que se convertirá en un guerrero, recordando las palabras de Doula. Solo entonces es cuando Daura atraviesa el espacio junto a Majoraga y corta su mano. Aún así, la rueda maldita del Shikigami gira nuevamente y el brazo destruido se regenera. Daura, moviéndose a velocidades cercanas a la luz, empieza a notar cómo el entorno parece distorsionarse a su alrededor. Mientras acelera, la devastación se extiende por la ciudad que ya estaba en ruinas. Él sabe que necesita ir todavía más rápido, que debe alcanzar la velocidad de la luz. Cuando está cerca de lograrlo, prepara una patada para impactar a Majoraga, pero también reflexiona sobre la presión que siente. El calor es insoportable y que el aire se vuelve pesado, casi sólido, cuanto más se aproxima a esa velocidad imposible. Reconoce que su cuerpo no puede soportarlo. Sin embargo, recuerda a Doula y reafirma su determinación. Impulsado por esa velocidad,
habilidad, Dabura conecta un golpe directo a velocidad subluz contra Majoraga. El impacto genera un destello gigantesco acompañado de una destrucción masiva que arrasa con todo el entorno. Retrocediendo, observa el resultado y comprueba que el cuerpo del Shikigami desapareció por completo. No obstante, la rueda maldita continúa flotando en el aire. A pesar del poder devastador del ataque, Dabura comprende que Majoraga parece adaptarse mejor a la fuerza bruta que a las técnicas complejas, como si se alimentara de ese tipo de presión. El Shikigami termina regenerándose completamente otra vez. Sin embargo, Dabura siente algo extraño dentro de sí. Por primera vez se da cuenta de que realmente está disfrutando del combate. En su mente surge una especie de alucinación donde imagina estar bailando junto a Majoraga, como si ambos compartieran un duelo que se asemeja a una danza violenta. Él quiere pelear con más técnica, con más habilidad, como si buscara renacer en una versión de sí mismo que aún no conoce. Para él, Majoraga se convierte en el compañero perfecto en ese baile destructivo, pero la realidad regresa cuando Dabura siente un latido doloroso y observa que su pierna quedó completamente destrozada tras el impacto a velocidad subluz. Piensa que tal vez debería amputarla, aunque antes recuerda algo que escuchó de los hechiceros de la tierra, quienes mencionaron la posibilidad de tratar heridas usando técnicas avanzadas. También recuerda haber sentido una energía extraña proveniente de la espada de Majoraga, como si existiera un método para convertir la energía maldita en energía positiva. Con esa idea, Dabura logra regenerar su pierna, sorprendiendo incluso al Shikigami. Solo con percibir la energía del arma, comprendió cómo aplicar la técnica de energía inversa para curarse. En ese momento entiende que la hechicería terrestre está extremadamente avanzada. La escena cambia otra vez hacia el consejo de hechiceros, cuyos ejecutivos discuten la situación. Señalan que si Dabura y Yuka continúan luchando, existe una alta probabilidad de que los espíritus malditos de las profundidades de Tokio huyan en masa. El problema principal no es la calidad de esos espíritus, sino la cantidad. Consideran que los espíritus de segundo grado superior no entrarán en pánico, pero los de bajo rango podrían escapar como un tsunami, obligando a los hechiceros a exorcizarlos. Revelan que ya ampliaron la zona de evacuación en la prefectura fronteriza de Tokio, agregando 10 kilómetros adicionales y modificando las barreras para dirigir a los espíritus hacia el mar. Aún así, insisten en que no pueden bajar la guardia y repiten que deben limitar los sacrificios únicamente a Yuka, argumentando que eso también sería por su propio bien. En paralelo, los simurianos discuten la posibilidad de que los hechiceros terrestres no respeten el duelo de Skunte. Su deber es asegurar de que nadie interfiera en la batalla de Dabura. Algunos compañeros creen que nadie sería capaz de irrumpir una pelea de ese nivel, pero otros responden que incluso si aceptaron el duelo, los humanos podrían tener planes ocultos. Si llegan a encontrar algún terrícola intentando intervenir, deben detenerlo sin dudar, incluso si eso implica matarlo. Uno de ellos recuerda que fueron los humanos quienes atacaron primero a Kurosu, aumentando la tensión entre ambos bandos. La situación empeora cuando uno de los simurianos escucha una voz desde una puerta cercana que sugiere salir afuera para orinar y terminar con el asunto. La voz responde que deberían guardar silencio porque fue criado con buenos modales y menciona que el agua corriente ni siquiera funciona bien en ese lugar, por lo que no habría diferencia. Insiste en que todo se trata de tener principios. Entonces se revela que 3 hechiceros humanos se encuentran frente a 3 hechiceros simurianos. Ambos grupos se observan con hostilidad mientras se preparan para iniciar un enfrentamiento directo. Sin embargo, finalmente ocurre lo que muchos estaban esperando. Afuera del edificio hay alguien que ha escuchado todo y percibido la energía liberada dentro. Se trata de nada menos que Yuji Itadori, el gallo, quien aparece murmurando que lo sabía, aunque ni él mismo parece seguro de haberlo dicho antes. En ese momento llega Mino gritando por qué está actuando solo, pero al verlo se detiene al reconocerlo. Antes de que pueda decir algo más, Yuji usa sangre perforante y desde el interior del edificio surge una torrente de sangre dirigido con extrema precisión, superando la técnica original gracias a su control teledirigido. La sangre atraviesa pasillos enteros y alcanza tanto a los simurianos como a los hechiceros humanos, dejando a todos confundidos. Lo único visible después es sangre desbordándose por el edificio mientras Yuji se limpia las manos, preguntándose a sí mismo si exageró. Justo cuando Mino confirma su identidad, desde el edificio atacado sale un sobreviviente intentando golpear a Yuji con un hacha, pero él detiene el arma sin esfuerzo, sorprendiendo al enemigo. El simuriano comenta que Yuji parece fuerte y lo llama extraterrestre, mientras Yuji concentra energía maldita en su puño. Mino se sorprende porque no sintió la energía hasta verla materializarse. Yuji le dice
dice al rival que por lo menos puede resistir este golpe y ejecuta un Black Flash directo a quemarropa, demostrando un dominio absoluto de la técnica. El impacto lanza al Simuriano contra varios edificios hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, Yuji no se detiene, aprieta su mano y usa su propia sangre para rasguñar el rostro de Mino, provocando que el veneno de manipulación de sangre empiece a afectarlo. Mientras Mino intenta entender lo ocurrido, Yuji se acerca y le advierte que seguir ese camino solo traerá arrepentimiento, sugiriendo que no lo persiga. Luego la escena cambia hacia otros hechiceros, donde una hechicera de primera clase cuestiona por qué Yuji está arrojando personas como ganado. Sin embargo, parece que Yuji mismo pidió transmitir que todos se rindan porque se recuperarán en pocos días, incluso los simurianos. Mino, indignado, logra ponerse de pie pese al veneno y le reclama a Yuji, diciendo que sin él Yuka no estaría luchando ahora. Yuji responde con una actitud fría, afirmando que ya no le importa, lo que desconcierta a Mino. Añade que los viejos soldados no mueren, solo desaparecen, asegurando que él se encargará de los espíritus malditos que salgan de Tokio. Insiste en que lo único que puede hacer es no interferir con ninguno de los 4 combatientes. Mino, debilitado, afirma que jamás lo perdonará, incluso si logra escucharlo. Yuji responde que probablemente por eso terminó solo. Mientras observa la batalla entre Majoraga y Daura, murmura si todo está bien, dirigiéndose mentalmente a Gojo. La tensión vuelve al combate entre estos. Daura descubre que al combinar energías puede generar energía positiva, aumentando drásticamente su capacidad curativa. Se pregunta qué pasaría si aplicara esa energía a su técnica, comenzando a desarrollar una energía oscura que atrae la atención de Majoraga. Entonces comprende que descubrió la técnica inversa y tras crear su propia variación, pregunta cómo llaman los terrícolas a este tipo de hechicería. Entiende que ahora tiene otra oportunidad de vencer, pero sabe que debe hacerlo con un solo golpe antes de que Majoraga se adapte nuevamente. La historia cambia de nuevo hacia la pelea entre Tsurugi y Maru. Este último invoca múltiples raíces mediante su técnica para atacar a Tsurugi, y además utiliza una técnica de hielo que ya había mostrado contra el anciano, intentando restringir sus movimientos. Por un momento parece lograr inmovilizarlo, preparándose para rematarlo, pero Tsurugi rompe el hielo, obligando a Maru a retroceder. El combate llega a un punto muerto, incluso Rika apoyando a Tsurugi. De forma inesperada, ella comenta que le gustan las personas con personalidades desagradables. En un instante, Tsurugi coloca su palma en el suelo y extrae una espada desde las sombras. No es una espada común, sino la capaz de cortar el alma, creada por Mai con su propia vida para Maki. Maru queda impactado al verla aparecer, incapaz de entender cómo Tsurugi la invocó. Rika le dice que solo necesitaba blandirla con todas sus fuerzas mientras ella le proporcionara el poder. Maru observa sorprendido, intentando comprender qué planea Tsurugi ahora, pero sin dar tregua, Maru percibe algo más. Una cantidad enorme de espíritus malditos empiezan a aparecer en el horizonte, avanzando hacia el lugar donde él y Tsurugi están combatiendo. La oleada crece tanto que invade el territorio del duelo. Maru les grita que no se acerquen, explicando que huyen porque sintieron el poder de Daura y que el miedo los empuja hacia esa zona. Cerca del sitio también está Yuji, quien nota lo mismo. Él entiende que las maldiciones escapan porque Daura las aterrorizó, pero también percibe que son demasiadas. Los hechiceros calcularon mal la cantidad durante su investigación. Aún así, la situación es inevitable porque nunca habían enfrentado a algo así. Para Yuji, esto le recuerda al incidente de Shibuya y a lo que Yuta vivió después de eliminar a Kenjaku. Mientras tanto, Tsurugi se prepara para atacar a Maru, justo cuando Yuji libera su técnica desmantelar. La ejecución es brutal. Las maldiciones, sobre todo las gigantes, junto con varios edificios, son cortadas por la técnica de Yuji, arrasando una zona completa de la ciudad. Desde lejos se observan dos explosiones masivas. Existe la posibilidad de que sea una causada por el desmantelar de Yuji y otra por la técnica que Daura utilizó contra Majoraga, impactando al mismo tiempo. Lo único claro es que el nivel de poder de Yuji ahora supera todo lo visto hasta ese momento, acercándose a un rango comparable al dominio de Sukuna, o tal vez superior, aunque solo se trate de un desmantelar ejecutado mediante conjuro. Esto genera dudas sobre cómo sería su expansión de dominio actual. La muerte masiva de maldiciones afecta directamente a Maru, quien sufre una sobrecarga al sentir la desaparición de tantas entidades. Desde su tercer ojo libera una cascada de energía, quedando completamente vulnerable mientras sus raíces retroceden. Tsurugi aprovecha la oportunidad y lanza un ataque, logrando cortarlo apenas. Maru reacciona cubriéndose con escombros, reduciendo el daño. Al notar que la herida es superficial, Maru llama a su propia espada que vuelva hacia él, invitando a Tsurugi a
terminar el duelo. En ese momento ocurre algo extraño. Tsurugi agradece a Rika, quien le desea suerte antes de desprenderse de su cabeza como si fuera un espíritu maldito o una máscara. Maru nota que la transformación se disuelve y que la energía empieza a desaparecer. Tsurugi lanza su último ataque y la distancia entre ambos se corta instantáneamente. Sin aclarar quién gana, se menciona que alguien soltó su atadura para moverse más rápido, mostrándonos una señal de tránsito salpicada de sangre sin revelar quién es. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Inmediatamente tenemos un recuerdo de Tsurugi relacionado con Maki. Ella le dice que perder algo puede convertirse en fuerza, pero que esa fuerza es un arma de doble filo, así que debe tener cuidado. También le habla sobre la importancia de dejar las cosas atrás, advirtiendo que al buscar poder no debe desechar cosas que tal vez nunca necesite perder. En medio de la práctica, Maki recuerda que tenía una hermana menor. Él menciona a Mai, explicando que gracias a ella se volvió más fuerte, aunque cuestiona si realmente necesitaba ese cambio. Cree que incluso si Mai murió, alguien más podría haber intervenido. Considera que pensar en un futuro donde Mai sigue viva es una ilusión dulce y admite que no pasa un solo día sin pensar en eso. Tsurugi le pide que no llore. La historia regresa al presente, donde Maru observa llorando por su tercer ojo que Tsurugi recibió un corte que atraviesa todo su cuerpo. Este cae en sus brazos y Maru le pregunta por qué soltó la espada, ya que habría ganado si la blandía. Tsurugi responde que no lo sabe y tampoco siente ganas de explicárselo. Cree que si ganaba así no sería lo correcto. Maru simplemente lo reprende, diciendo que no importa si es correcto o no, porque pelea por Yuka. Tsurugi responde que precisamente por eso tampoco entiende nada. Solo tiene 17 años y ya no sabe qué debería hacer. Maru también queda impactado, reflexionando sobre la situación. Recuerda que tanto Yuka como Tsurugi crecieron en Japón junto a los demás, pero en ese mismo lugar también existen maldiciones que forman parte de esa realidad. Entonces se pregunta qué pasa con quienes fueron despojados de su lugar desde el principio, aquellos que nunca tuvieron un sitio al cual pertenecer. También cuestiona si quienes siempre estuvieron allí realmente tienen razón y se pregunta a quién pertenece la Tierra o incluso el universo. Finalmente Maru se arrodilla junto al cuerpo de Tsurugi, admitiendo que tampoco entiende nada, pronunciando los nombres de Kurosu y Yuka mientras Rika comienza a desvanecerse lentamente frente a él. Justo después, desde la nave Naunax surge una señal extremadamente brillante. Dentro de la cámara donde se encuentra un Karian, todo el muro comienza a iluminarse intensamente. Al mismo tiempo, Dabura, quien continúa luchando contra Majoraga, percibe que la presencia frente a él pertenece a Maru, pero al mismo tiempo entiende que hay algo más ocurriendo detrás de todo. Deduce que posiblemente se trate de una base o sistema similar al que él ha visto antes, por lo que le pregunta directamente a Majoraga si esa técnica ya existía en la Tierra. Insiste varias veces esperando una respuesta, aunque Majoraga permanece completamente en silencio. Dabura nota entonces que la rueda de adaptación comienza a girar con mayor velocidad y por un momento piensa que Majoraga se está sujetando a su energía maldita. Sin embargo, rápidamente entiende que no es así. Majoraga se está adaptando a su propia existencia como individuo. Mientras junta las manos, Dabura comenta que existe alguien todavía más callado que él, alguien con quien realmente quisiera conversar. Para él, ese deseo es completamente nuevo, ya que nunca había sentido la necesidad de intercambiar palabras con nadie. En ese instante, finalmente desarrolla su propia expansión de dominio, llamada Frontera entre Mundos, Trascendencia Inversa, manteniendo contacto visual con Majoraga, quien continúa evolucionando para contrarrestarlo. Enseguida, la escena cambia hacia la nave Naunax, donde Yuji observa con sorpresa una figura que reconoce como un Karian. Aún dudando, intenta confirmar si realmente lo es. Maru le pregunta si sabe qué significa esa identidad, y Yuji responde que ha escuchado gran parte de la información gracias a alguien llamado Todo. Cuando Maru pregunta quién es, Yuji explica que se trata de un sujeto bastante peculiar que posee un instrumento musical en lugar de una mano, dejando claro que todavía lo consideraba como su brother. Maru revela que el Karian frente a ellos es el más antiguo y venerado por el pueblo Rummel, además de ser una figura importante dentro de la nave. Yuji observa detenidamente y pregunta por qué lo trajeron allí. Maru explica que su técnica determinó que esa entidad es adecuada para un propósito específico. Cuando Yuji pregunta cuál es ese propósito, Maru responde con sinceridad que planea combinar la energía maldita heredada del abuelo de Tsurugi y Yuta con el muro energético que forma la estructura completa de la nave Naunax, integrándolo todo con su propia técnica para iniciar lo que llama la armonía en
entre humanos y simurianos. Sin embargo, Maru admite que no puede realizar ese proceso por cuenta propia. Necesita que Yuji asuma el rol de juez dentro del ritual de armonía como representante de los humanos y del planeta Tierra. Yuji pregunta con precisión qué significa exactamente esa armonía. Maru explica que mediante esa técnica podrían crear un mundo donde las maldiciones dejen de nacer definitivamente. Yuji guarda silencio unos segundos mientras reflexiona. Luego comienza a revisar entre su ropa hasta encontrar una libreta. Menciona a su hermano mayor y recuerda el deseo de alguien que lo ayudó anteriormente. La libreta muestra que contiene la investigación sobre el alma realizada por Yuki Tsukumo, lo que también le hace recordar a su hermano, su otro brother, Shoso. Finalmente, Yuji acepta participar y dice que pueden comenzar de inmediato. Maru recibe la libreta con gratitud, aunque añade que antes Yuji debe conocer a otra persona, alguien igualmente esencial para activar la técnica de armonía, ya que también fue considerado digno por su propia habilidad. Maru explica que esa persona es una habitante de la Tierra y representa algo parecido al camino que conecta todas las almas del planeta. Yuji entra al lugar indicado y menciona que le resulta extraño, porque la presencia le parece demasiado familiar y le provoca nostalgia. Allí descubre que se trata de Mahito, quien reconoce a Yuji inmediatamente. Mahito le dice que llegó tarde, revelando que ha estado esperándolo durante mucho tiempo, ya que mientras Yuji no muriera, él no podría volver a encarnar. Mahito comenta que pasó demasiado tiempo aguardando y le pregunta cómo fue su muerte, pero enseguida se da cuenta de que Yuji sigue vivo. Él le responde que simplemente lo trajeron. Mahito comprende entonces que la persona cuya muerte esperaba resulta ser prácticamente inmortal, o al menos alguien que no moría en el futuro cercano. Ante esa revelación, Mahito cae hacia atrás frustrado, cuestionando por qué ha permanecido esperando tanto tiempo sin sentido. Con ese encuentro, todo queda preparado para iniciar el ritual destinado a armonizar humanos y simurianos. El objetivo final consiste en crear una realidad completamente nueva donde las maldiciones dejen de existir, marcando el inicio de un cambio que podría transformar el equilibrio entre ambos mundos para siempre y alterar el destino de todos los involucrados en ese conflicto. Cuando Yuji ve a Mahito, entiende de inmediato cuál es el verdadero plan de Maru. La idea es amplificar la técnica de transfiguración ociosa de Mahito usando el mul de la nave Naunax junto con la energía maldita de Yuta. Con esa versión potenciada de la técnica pretenden modificar las almas de toda la población japonesa para que de ellas ya no vuelvan a nacer espíritus malditos. Yuji se queda pensando en lo absurdo que suena algo así. Le pregunta directamente a Maru si algo de ese nivel siquiera es posible. Maru responde con calma que sí, siempre y cuando Mahito coopere. También reconoce que Mahito no es precisamente alguien fácil de controlar, por eso propone someterlo él mismo. Sin embargo, Yuji interviene y dice que prefiere encargarse personalmente. Maru entonces explica algo importante. En ese momento se encuentra dentro del camino de las almas, un lugar donde solo Yuji y él tienen cuerpos físicos reales. Si Mahito es derrotado ahí, no morirá, en cambio terminará sometido. Ofendido por todo esto y la actitud de Yuji, Mahito se lanza al ataque. Al mismo tiempo transforma el espacio alrededor de ellos y lo convierte en una recreación de Shibuya. Usando transfiguración ociosa, empieza a deformar el entorno. El paisaje mismo se convierte en criaturas alargadas, parecidas a enormes anguilas monstruosas que se retuercen por el aire. Con ellas intenta aplastar a Yuji dentro de una esfera formada por escombros. Mientras tanto, intenta expandir su dominio, pero el intento dura nada. Yuji sale completamente ileso. Con un movimiento simple corta a Mahito y todo el entorno en pequeños cubos, como si hubiera dividido la realidad misma. Mahito queda totalmente derrotado. Yuji lo mira con desprecio y se burla de lo débil que terminó siendo al final. Después de eso, Maru recoge los restos de Mahito y los convierte en partículas brillantes. Yuji se preocupa por algo más. Pregunta si Mahito pudo haber dañado las almas de sus amigos fallecidos mientras estuvieron ahí. Maru lo tranquiliza. Dentro del camino de las almas no pueden interferir entre sí hasta ese punto. También explica que Mahito tenía muy poca energía maldita restante. Recuperó algo de fuerza temporalmente solo gracias a la influencia de la técnica de armonía de Maru. Después de eso, ambos avanzan hacia otra habitación. El lugar parece el dormitorio de un niño. Allí Maru muestra que ya reunió todo lo necesario para iniciar el proceso de armonización. Sobre la mesa están varias cosas importantes: el cuaderno de Yuki Tsukumo sobre el estudio de las almas, el anillo de Yuta, fragmentos de mul y Mahito, ahora reducido a una pequeña muñeca de peluche. Antes de empezar, Maru quiere confirmar algunos detalles sobre los espíritus malditos. Yuji explica que las maldiciones nacen cuando la energía maldita que escapa de los humanos se acumula. Por alguna
alguna razón la mayoría de esas manifestaciones ocurren en Japón. Si quieren evitar que sigan apareciendo, solo existen dos opciones: convertir a todos los japoneses en hechiceros o eliminar por completo su energía maldita. Maru descarta la primera opción. Si todos se convierten en hechiceros, simplemente aparecerán más usuarios de maldiciones. Por eso decide intentar la segunda alternativa: eliminar la energía maldita tanto de los japoneses como de los simurianos, evitando futuros conflictos entre ambos pueblos. Yuji le asegura que eso no provocará que aparezcan más personas físicamente extraordinarias como Tsurugi. Cuando Yuji le pregunta por qué quiere hacer todo eso, Maru responde con sinceridad: es su forma de compensar el daño que su gente causó a la tierra. Quiere dejar algo positivo. Yuji entiende la intención, pero no evita decir lo que piensa. Desde su punto de vista, el plan sigue siendo un pecado enorme. Cambiaría el destino de la humanidad sin consentimiento y además eliminaría posibilidades futuras como usar la energía maldita como una nueva fuente de energía. Maru duda por un momento al escuchar eso. Aún así, Yuji dice que deben hacerlo. Lo único que pueden hacer es aceptar las consecuencias después. Entonces surge otra duda: si su alma es modificada, ¿perderá la longevidad que tiene? Maru aclara que no, el plan solo afectará a las generaciones futuras, no a los hechiceros actuales ni a los simurianos. En ese momento Yuji plantea otro problema: incluso si eliminan la energía maldita de los japoneses, los espíritus malditos podrían seguir apareciendo, porque dentro del camino de las almas, Yuji señala que incluso las personas fuera de Japón, que normalmente se describen como individuos sin energía maldita, en realidad emiten pequeñas cantidades. Esa energía es extremadamente débil, pero existente. Por eso ocasionalmente también nacen espíritus malditos fuera de Japón, solo que debido a la debilidad de esa energía, únicamente las maldiciones muy poderosas logran manifestarse. Y añade otro dato: desde que la existencia de las maldiciones se volvió pública, hace unos 70 años, la energía maldita del resto del mundo empezó a fluir hacia Japón. Por esa razón, incluso si los japoneses pierden su energía maldita, lugares como Tokio seguirían generando maldiciones. Entonces Yuji llega a una conclusión clara: la única forma segura de acabar con el nacimiento de espíritus malditos sería eliminar la energía maldita de toda la humanidad. Maru guarda silencio. Eso confirma lo que Yuji sospechaba: ese nivel de acción supera los límites de su técnica maldita. Incluso se altera las almas de japoneses y simurianos para que se parezcan a las de las personas de otros países. Aún emitirían pequeñas cantidades de energía maldita capaces de producir maldiciones. Además, la técnica de Maru está diseñada para crear armonía entre simurianos y japoneses. No puede usarse directamente para dañar personas. Yuji también reconoce otro problema más: eliminar la energía maldita podría afectar los cuerpos de las personas comunes, excepto quienes poseen la restricción celestial que les da capacidades físicas extraordinarias. Maru se pregunta si un mundo sin hechiceros, pero con unas pocas maldiciones poderosas, sería demasiado peligroso. Yuji cree que no. Incluso así, los hechiceros seguirían teniendo ventaja. Él mismo podría encargarse de eliminar las pocas maldiciones que aparezcan cada año mientras Tokio se reconstruye antes de que llegue la siguiente generación. Aun con eso, Maru cree que el conflicto entre los humanos de la Tierra y los simurianos no desaparecería tan fácilmente, especialmente cuando se trata de cómo tratar a los espíritus malditos. Entonces Yuji propone otra idea: expandir el proceso de armonización para incluir también a los propios espíritus malditos. Para eso le pide a Maru que investigue por qué los rumelianos confunden a las maldiciones con los Karian. Usando muñecos de peluche como representación, Yuji señala que no todos los seres parecidos a maldiciones son necesariamente hostiles. Menciona como ejemplos a Tengen y Shoso. También plantea que la hostilidad de los Kalian hacia quienes no son Rumel podría tener el mismo origen que la naturaleza agresiva de las maldiciones. Cuando Maru consulta con el Karian de la aldea, descubre algo sorprendente: las almas de los rumelianos, los Kalian y los espíritus malditos comparten exactamente el mismo color. Eso es diferente al resto de las almas, que presentan muchos colores distintos. Aunque los espíritus malditos nacen de la energía maldita y no tienen cuerpo físico real, funcionan como recipientes para esas almas del mismo color. Eso explica dos cosas a la vez: por qué los rumelianos confunden maldiciones con Kalian y por qué los Kalian no pueden atacar a los rumelianos. Comparten el mismo color de alma. Maru no puede cambiar directamente ese color, pero entonces desarrolla una nueva idea: en lugar de alterar cada alma individualmente, transformará el camino de las almas en un dispositivo capaz de dividir y remodelar las almas. Ese proceso dispersará sus colores y ajustaría sus formas, eliminando la mayor cantidad posible de energía maldita. Yuji teme que algo así también afecte al Kalian de la aldea. Aún así, Maru decide seguir adelante con el plan. Mientras tanto, en otro lugar del mundo ocurre algo más. Daura obtiene la cuerda negra. En África,
técnica, un hechicero le entrega ese objeto especial. Poco después, en un vacío oscuro, Maru aparece frente a él y se disculpa por haber interrumpido nuevamente su duelo. Le pide que regrese a Simuria para salvar a Yuka usando su técnica. Dabura acepta. Explica que originalmente llegó a la Tierra para cumplir la promesa que hizo a Doula. Después de confirmar que la tribu Rummel ya no necesita su protección, declara que su papel ha terminado. Al final, Dabura le dice a su hermana Espello que es hora de volver a casa. Cuando ella toca la cuerda negra, ocurre algo inesperado. La maldición que el jefe de los Deskunte había puesto sobre su cuerpo finalmente se rompe. La tensión que cargaba desaparece al instante. Espello agradece a Maru y después ambos hermanos se marchan. Mientras los ve partir, Maru le dice a Dabura que entiende algo importante. Por fin comprendió la verdadera naturaleza de su técnica maldita. Después de eso, usa su poder para curar las heridas de Yuka, Tsurugi, Kurosu y Usami. Cuando termina, le agradece a Itadori Yuji por haberlo ayudado hasta ese punto. Yuji le recuerda que todavía queda una última tarea por hacer, pero Maru decide que esa parte la realizará solo. Yuji acepta la decisión y se marcha para cumplir su propia parte del plan, confiando en que el otro hará lo mismo. Desde el camino de las almas, Maru observa Tokio desde lo alto. Entonces llama a las almas de los espíritus malditos. Recordando las palabras de Yuji, admite que nunca estuvo preparado para cargar con un pecado tan grande. Aún así, se disculpa con las maldiciones y les pide que descansen en paz. En ese momento, alguien toma su mano. Kurosu aparece para compartir el peso. Luego, Tsurugi y Yuka se unen también. Emocionado, Maru agradece a su hermano y a sus amigos antes de iniciar el ritual. Mientras las almas se elevan a su alrededor, él y Kurosu rezan para calmarlas y anuncian el final del ritual de armonía. Las maldiciones empezaban a dispersarse en pequeñas luces brillantes que flotaban por el aire. Desde los ojos de Maru se veía claramente cómo cada una se fragmentaba en destellos suaves que se elevaban hacia el cielo. Mientras observaba ese espectáculo, un par de lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. No era el único que estaba mirando aquello. Las luces aparecían por todas partes, como si el mundo entero estuviera liberando algo acumulado durante siglos. Entre quienes seguían inconscientes estaban Miumi, una de las pocas hechiceras que todavía no había perdido la conciencia en medio de todo lo que había ocurrido. Ella observaba las luces con una expresión seria. Desde su perspectiva, aquello no se parecía a un exorcismo normal. A ese ritmo, lo que estaban viendo se parecía menos a una purificación violenta y más a una especie de salvación. La escena vuelve entonces con Yuji. Él también está observando las luces que cubren el cielo. Después de un momento reconoce lo evidente. Maru realmente lo hizo. Al final logró tomar la decisión. Ahora se muestra a Yuka. Justo a su lado cae la rueda de Majoraga. El ritual de purificación relacionado con esa invocación había sido irrumpido antes, por lo que la rueda simplemente cayó al suelo y empezó a deshacerse lentamente. Al principio se ve completamente confundida, intentando entender dónde está, pero cuando logra concentrarse un poco más, se da cuenta de algo importante. El dolor que antes sentía en la cabeza ya no está. Esa simple ausencia la hace sonreír de inmediato. Aprovecha ese momento para llamar a su hermano, Tsurugi. En ese instante se revela que este se encuentra junto a Maru. Contra todo pronóstico, comenta que ahora lo único que queda por hacer es regresar a casa. Maru responde con una sonrisa bastante relajada. Está completamente de acuerdo. La historia se traslada al planeta Simuria. Allí aparece Dabura junto a su hermana, de pie frente al jefe del clan Deskunte. El líder está acompañado por dos cortesanas y claramente no esperan verlos. El hombre reacciona con alarma inmediata. Llama a los guardias mientras amenaza a Dabura. Si lo mata, su hermana pagará el precio. Sin embargo, la propia hermana de Dabura se quita la capucha que llevaba puesta y lo desafía directamente a intentarlo. El jefe de Deskunte intenta activar su técnica maldita, pero se da cuenta demasiado tarde de que ya no funciona. La técnica está completamente rota. De pronto aparecen un par de luces intensas. La técnica de Dabura se activa y destruye el lugar por completo, acabando con la vida del jefe en el proceso. Debajo del castillo, los civiles del clan entran en pánico al ver cómo la estructura colapsa. Varios de ellos sienten la energía que se libera y reconocen inmediatamente a quién pertenece. Es la energía de Dabura. En cuestión de segundos, él aparece justo en medio de la multitud. Antes de que alguien tenga tiempo de reaccionar, ya sea con hostilidad o con miedo, Dabura arroja algo al suelo frente a todos. Es la cabeza del jefe de Deskunte. Mientras tanto, su hermana se encarga de proteger a las dos cortesanas que estaban presentes. Dabura observa a todos los presentes y declara algo con total calma. A partir de ahora, él será el nuevo jefe del clan Deskunte. Uno tras otro comienzan a arrodillarse frente a él, jurando lealtad. Dabura acepta sin demasiada emoción y da su primera orden. Lo primero que deben hacer es construir una tumba para
doula. Después de eso lo consagrarán como un espíritu heroico. Finalmente agrega que cuando todo eso termine renunciará al puesto del jefe. Les permite que podrán decidir lo que quieran hacer. Admite sin rodeos que no sabe nada de política. Esa sinceridad provoca la risa de quienes lo rodean. La historia vuelve entonces a la Tierra. La nave Naunax ha aterrizado en Tokio. Dentro de ella se está llevando a cabo una reunión importante. Maru explica lo que descubrió. Los espíritus malditos contenían almas con el mismo color que los Kalian. Las voces que escuchaban en realidad pertenecían a esas almas. Con el ritual que se realizó, ese calor se dispersó. Eso significa que a partir de ahora los Rumel ya no serán confundidos por los espíritus malditos con los Kalian. Sin embargo, también aparece un nuevo problema. Ahora ni los espíritus malditos ni los Kalian pueden distinguir el color del alma de los Rumel. En otras palabras, los Rumel han perdido ese color espiritual que los identificaba. Eso significa que la próxima generación de la tribu Rumel nacerá con un color diferente al de los Karian. El resultado es preocupante. Los Karian dejarán de ser considerados parte de su misma especie. Cuando eso ocurra, empezarán a atacarlos y devorarlos, de la misma forma en que tratarían a los miembros del clan de Skunte. La noticia provoca confusión entre varios de los presentes. Además, existe otro dato preocupante. En los últimos 100 años no se ha confirmado la reproducción de los Kalian. Por eso, Maru quiere escuchar la opinión de todos sobre qué deberían hacer con los 52 Karian que todavía permanecen dentro de la nave Naunax. Algunos Rumel reaccionan con indignación, preguntan qué fue exactamente lo que hicieron y exigen que primero se juzguen los crímenes cometidos antes de discutir con el destino de los Kalian. Yaboroma interviene primero. Dice que a partir de ahora todos podrán estar viviendo en un infierno. Por eso deberían aceptar que este cambio era necesario. Algunos lo insultan inmediatamente por decir algo así. Entonces Ozuki interviene para detener la discusión. Les dice que se callen. Él también tiene muchas cosas que decir, pero por ahora prefiere guardárselas. Primero deben de decidir qué hacer con los Kalian. Preguntan si ellos deben ser tratados de ahora en adelante como bestias que podrían atacar en el futuro. Necesitan opinión de todos. En la Tierra, Yuji llega a una tienda de tipo almacén, donde se encuentra con Panda, quien le dice que hace mucho que no lo veía. Luego se le ve sosteniendo a Panda mientras saluda a Kugisaki Nobara. Ella lo mira fijamente y responde con molestia. Le pregunta si de verdad cree que con solo decir hola alcanza para justificar el hecho de haber desaparecido durante tanto tiempo. Esta vez Yuji se disculpa con sinceridad. La historia vuelve con Maru y Kurusu. Ambos todavía estaban enfrentando un juicio por lo ocurrido con los Kalian. Finalmente la decisión se tomó por votación unánime. Los Rumel decidieron seguir viviendo junto a los Kalian. Desde su punto de vista, esa era la mejor opción posible. Incluso si en el futuro los Kalian llegaban a atacarlos, ellos seguían valorándolos. Después de todo, los Kalian habían estado presentes desde el inicio de sus vidas, formaban parte de su historia y también de su cultura. Por eso tomaron una decisión muy clara. No iban a permitir que los Kalian mataran a los miembros de la tribu Rumel, pero tampoco iban a exterminarlos. La idea era convivir con ellos todo lo que fuera posible en lugar de eliminarlos. Ahora en el presente, Maru y Kurusu están acompañando a Yuka y Tsurugi hacia la sede del clan. Durante el camino, Tsurugi comenta que los Rumel realmente son impresionantes. Kurusu agrega que en el peor de los casos, él estaba preparado para recibir incluso la pena de muerte por lo que hicieron, pero para su sorpresa, muchos de los demás pensaban exactamente igual que él. Recordando aquel momento, Kurusu explica que para los Rumel los Karian son familia. Yuka escucha esa explicación y admite que visto de esa manera, la decisión tiene sentido. Más adelante la escena cambia otra vez. Ahora Tsurugi y Yuta están siendo regañados seriamente. La razón es simple. Yuka ocultó su enfermedad a la familia hasta el último momento y por otro lado Tsurugi fue solo a Tokio para enfrentarse a los alienígenas. Ambos actuaron sin informar nada al clan. Quien los reprende le recuerda que aunque al final todo salió bien, eso no significa que siempre vaya a ocurrir lo mismo. Les dice que deben reflexionar seriamente sobre lo que hicieron. Después de decir eso, su madre abandona la habitación. Los hermanos quedan en silencio por un momento. Aprovechando ese instante, Yuka le da un pequeño golpe a Tsurugi. Es una forma bastante directa de mostrar su afecto fraternal. Una vez que termina ese momento entre los hermanos Okotsu, la historia vuelve otra vez con Yuji. Este admite que durante todo ese tiempo tuvo miedo. Tenía miedo de que sus amigos también terminaran muriendo. Además, desde que absorbió los restos de las pinturas o úteros de la muerte, es decir, a sus hermanos, empezó a sentirse confundido. No sabía si debía considerarse humano o una maldición. Esa incertidumbre lo atormentaba. Explica que en algún momento pensó que no tendría que intervenir más en el presente. Para ese punto de la historia, normalmente él ya debería estar viejo o incluso muerto, pero se dio cuenta de algo importante. Si uno deja de mirar al presente, entonces
Entonces, el pasado y el futuro también se vuelven invisibles. Nobara responde con calma. Para ella, todo es parte de un mismo flujo continuo. Esta vez, Yuji tiene una razón clara para cambiar su manera de vivir. Entiende qué debe hacer y también por qué decidió ocultarse durante tanto tiempo. Sin embargo, la llegada de los alienígenas provocó algo que él había dejado de lado durante décadas. Era algo que originalmente debía hacer por su cuenta. Recuerda entonces las palabras de su abuelo. Un consejo muy simple: ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Ahora Yuji tiene claro que no quiere perder de vista ese objetivo otra vez. Sabe exactamente lo que debe hacer, pero para lograrlo necesita la ayuda de Nobara. Ella escucha la propuesta y acepta con bastante entusiasmo. Panda empieza a hablar, explica que el hecho de haber sido arrastrado hasta ese lugar ocurrió porque ya se estaba volviendo demasiado incómodo permanecer completamente solo y desaparecido. Nobara se sorprende bastante al escuchar a Panda hablar. Este aclara que no siempre puede hacerlo, solo ocurre de vez en cuando y justo hoy se encuentra en una buena condición para hacerlo. Después de eso, Yuji menciona algo muy serio: de ahora en adelante ya no nacerán más hechiceros. Por esa razón, él, Nobara y los demás deberán trabajar en nuevas contramedidas. Nobara comenta que por un momento pensó que Yuji se había vuelto senil y estaba hablando sin sentido, pero Yuji continúa su explicación. La idea es exorcizar a los espíritus malditos inmediatamente después de que nazcan, antes de que puedan crecer y acumular poder. Para eso también tendrán que reforzar las barreras utilizadas por los hechiceros actuales. Muchas de esas barreras están basadas en las que creó el maestro Tengen, por lo que deberían poder mantenerse activas incluso si dejan de nacer nuevos hechiceros. Además, deberán buscar cuidadosamente a las personas que poseen habilidades físicas excepcionales gracias a las restricciones celestiales y rastrear sus linajes en el futuro. Después de eso, el siguiente paso será asegurar la producción masiva de objetos malditos con la cooperación de las tres grandes familias tradicionales. Según Yuji, eso será relativamente sencillo. La parte más complicada del plan de Yuji llega al final. Él mismo lo explica con bastante calma. Cuando llegue el momento de su muerte, su cuerpo terminará convirtiéndose en un objeto maldito. Nobara empieza a entender lo que Yuji intenta plantear. Si Tokio logra reconstruirse y él permanece con vida durante los próximos 2 o 3 siglos, entonces podría reducir prácticamente a cero las víctimas causadas por los espíritus malditos. Durante ese tiempo también podría dejar algo más que simples acciones. Podrían construir una especie de mito, una leyenda que funcione como un sistema de seguridad para el futuro, algo que las siguientes generaciones recuerden y comprendan. Mientras explica todo eso, su expresión cambia poco a poco. Se ve cada vez más emocionado. Después de todo, en ese mismo tiempo ya ocurrió algo impensado. Los extraterrestres llegaron a la Tierra. Nadie puede asegurar qué clase de eventos ocurrirán más adelante. Incluso plantea una posibilidad curiosa. Tal vez algún día, si la humanidad vuelve a necesitar energía maldita, alguien podría hacer lo mismo que él hizo en su momento y consumir un objeto maldito. Nobara escucha todo eso y responde con una mezcla de sarcasmo y lógica. Dice que espera que en el futuro existan personas con un sentido de la higiene tan inexistente como el de Yuji, gente capaz de comerse los restos de otro ser humano sin dudar. También se pregunta quién sabrá realmente cómo convertir a alguien en un objeto maldito. Yuji reconoce que por eso mismo no pueden resolverlo solos. Todos tendrán que buscar esa respuesta juntos. En medio de la conversación menciona que en momentos como ese sería bueno que Fushiguro Megumi estuviera presente. La historia cambia de escenario. Allí están Yaborama y Usami conversando mientras juegan a lanzarse la pelota. Hablan sobre algo que Yuji le dijo a Maru. Tarde o temprano la verdad sobre lo que planean se descubrirá, así que cuando ese momento llegue, Maru puede culpar a Yuji. Él mismo será quien dé el primer paso y asumirá la responsabilidad. Maru solo tendría que decidir que estaba siguiendo sus órdenes. Eso bastará para informar a los superiores si llegan a investigar el asunto, pero algo más está ocurriendo en paralelo. En las noticias y el internet empezó a circular un reportaje que rápidamente se volvió viral. Se trata de la pelea entre Dabura y Majoraga. Muchos espectadores reconocen inmediatamente a Majoraga. Lo identifican como el mismo demonio contra el que Gojo Satoru luchó en el pasado y que reapareció en Tokio. Pero en esta ocasión quien lo enfrenta es un hechicero muy diferente. Se trata de un individuo de 3 ojos. Según la información que acompaña el video, ese guerrero proviene de otro planeta llamado Simuria, ubicado a miles de años luz de la Tierra. Al observar la batalla, gran parte del público llega a la misma conclusión. Para ellos, Dabura es una especie de extraterrestre protector, un héroe que apareció para defender a la humanidad de la maldición de Majoraga. La reacción general es de admiración. Muchas personas lo celebran como el salvador que volvió a proteger a la humanidad y ahora sienten curiosidad por conocerlo. Ese video en realidad fue publicado de forma intencional por el clan Ui Ui, descendientes que observan con tranquilidad cómo el público reacciona ante la información. Mientras
Mientras tanto, Yuka se pregunta si esas maldiciones de cuervo realmente podían grabar imágenes de esa manera. Usami responde que la molesta bastante cuando el clan Ui Ui hace cosas por su cuenta sin avisar. Tsurugi se acerca entonces a Usami y le pregunta por qué hoy están jugando a lanzar la pelota. Usami responde con una reflexión simple: cuando era niño, lanzar la pelota le parecía algo aburrido, pero al crecer empezó a verlo de otra forma. El movimiento lento del cuerpo, el ritmo tranquilo del juego y una conversación casual que comienza con un simple saludo crean una forma distinta de comunicación. Maru comenta que ese tipo de juego es perfecto para conocerse poco a poco sin apresurarse. Mientras escuchan la conversación, Yuka piensa que tal vez algo parecido fue lo que le dio origen al golf en su momento. Cuando se trata de naciones o etnias, muchas veces se pierde de vista algo simple: las personas no existen para servir a las naciones. En realidad, las naciones deberían existir para servir a las personas. Es una idea bastante obvia, pero que con el tiempo muchos terminan olvidando. A medida que pasan los años, los problemas se acumulan como montañas. Precisamente por eso el tiempo que se comparte con otros se vuelve tan valioso. Solo enfrentando esas dificultades cara a cara es posible avanzar. Mientras escucha todo esto, Maru reflexiona sobre su propia técnica, caos y armonía. Tal vez esa técnica representa exactamente lo que todos buscan: un futuro más brillante y la posibilidad de alcanzar cierta felicidad. Cada persona persigue ese objetivo, pero en el proceso inevitablemente puede terminar lastimando a alguien más. Aún así, el deseo de felicidad sigue presente. La mayoría espera que la mayor cantidad posible de personas pueda alcanzarla, aunque sea en pequeñas cantidades. Incluso si solo una persona logra ser un poco más feliz, ese pequeño cambio ya tiene valor. La idea es permitir que la felicidad se extienda lo más posible por toda la Tierra y entre todos los que viven en ella. Maru siente que todavía quiere conocer mucho más sobre el planeta y sobre quienes lo habitan. Tsurugi también recibe la pelota y responde con un simple bien. Por otro lado, Yuka le dice a Kurosu que él también debería participar. Entonces la historia cambia de escenario otra vez. Ahora Tomoe y Yuka están conversando tranquilamente. Tomoe comenta que es una gran noticia que Yuka haya logrado sobrevivir. Al mismo tiempo menciona algo más: Daura tuvo que abandonar el planeta. Tomoe intenta restarle importancia, dice que no es algo grave si se compara con el hecho de que Yuka siga viva. Incluso bromea con que su romance no importa demasiado. Sin embargo, en el fondo se nota que siente cierta tristeza. Piensa que tendrá que dejar que ese sentimiento desaparezca porque Daura ya se marchó. En ese momento se escucha un ruido cuando alguien entra a la habitación. Yuka se sorprende inmediatamente. El sonido es muy particular. Es un ruido que hacen los cuernos de Daura cuando chocaban contra el marco de la puerta al entrar en la habitación. Es muy probable que Daura haya regresado al planeta. Así termina esta segunda y última parte de Jujutsu Kaisen módulo. Sinceramente, esta parte sigue teniendo explicaciones muy flojas para los acontecimientos que se dan. Es interesante que Yuji ahora básicamente será un Sukuna como objeto maldito, y seguro tendremos más spin-off, pero fue interesante la lectura. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like para seguir con otra historia manga. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.